Buenas noches, estimados estudiantes de la materia de Psicología del Consumidor, secciones D y D1. Antes que nada, bueno, pido disculpas porque realmente el problema de electricidad está grave, creo que en toda Venezuela, y me acaban de colocar la luz, razón por la cual voy a iniciar esta clase en vivo media hora prácticamente luego de lo pautado. No obstante, espero pues que los que nos se incorporen, puedan verlo a través del enlace de grabación. Bueno, antes que nada, bueno, darle las gracias a la Universidad Bicentenaria por permitirnos el conocimiento, pues, y la posibilidad de compartirlo con otras personas y construir entre todos nuevos aprendizajes para hacernos cada vez mejores ciudadanos del mundo. Bueno, la noche de hoy la disertación estriba en relación a lo que es la psicología del consumidor en la era digital. Hoy en día para nadie es un secreto que la posmodernidad líquida, como le llamamos a estos momentos de la historia humana, eh, se caracteriza fundamentalmente por una época de grandes cambios, de incertidumbre, de lo que es hoy no es mañana, una realidad subjetiva desde ese punto de vista, y además porque es la época o la era digital. Ya no podemos vivir definitivamente sin los aparatos electrónicos que nos mantienen en contacto con el mundo exterior. Desde ese punto de vista, pues podemos decir entonces que la psicología del consumidor ha evolucionado desde sus inicios hasta nuestras épocas. Estaremos haciendo un recuento más o menos anecdótico de cómo se ha desarrollado la disciplina que hoy nos compete compartir en esta asignatura, cómo influyen las nuevas tecnologías, cómo todo lo que es sistemas de información y la electrónica actual han influenciado en el crecimiento de las disciplinas sociales, incluyendo la psicología del consumidor. Y por supuesto, eso nos ha producido em, cambios tan significativos que también nosotros hemos tenido que poner en la vanguardia y ofrecer como disciplina, como ciencia social, nuevas opciones de investigación. Ahora, ¿cuáles son los retos que se nos presentan y hacia dónde nos dirigimos? Eso va a ser un poco la tarea de ustedes, en tanto profesionales en ejercicio y en tanto investigadores del área. Si recordamos la definición de la psicología del consumidor, pues eh, vamos a leerlo aquí, es el área de la psicología en la que se aplican teorías y modelos propios para la descripción, explicación y predicción de la conducta de adquisición y consumo de productos y servicios. Incluye las reacciones y preferencias ante la publicidad, el empaquetado y la comercialización de los mismos. O sea, no solamente el producto per se, sino la forma como se presenta. Llámese publicidad, empaque y proceso de comercialización en general. Desde un punto de vista relacionado a la conducta individual, Forero, que es uno de los grandes investigadores del comportamiento del consumidor, nos define como el estudio científico de los hábitos, actitudes, motivos, personalidad, medio ambiente y percepciones en general que determinan la conducta de compra de un producto. Esa es una visión bien tradicional de lo que es la psicología del consumidor.
No obstante, es de las aproximaciones más científicas y más estudiadas. Pero aquí tengo que hacer el primer alto desde el punto de vista de las redefiniciones actuales en esta época. Y es que producto de la pandemia, justamente esa época, vamos a decir, gris que vivió la humanidad, correspondió entonces redefinir muchos de los aspectos científicos y sociales de la época. Y entre unos de ellos estaba costumbres y culturas en general, por supuesto. Y entonces tocó redefinir lo que era también el consumo humano, porque entonces no era solamente la forma como adquiríamos y consumíamos eso, sino cómo desechábamos esos productos. Eh, y esta sección se incorpora entonces a la definición de lo que es realmente la psicología del consumidor. Entonces ya no estudiamos solamente la forma como adquirimos y cómo consumimos un producto, sino también tenemos que estudiar, analizar a ese consumidor en tanto cómo desecha los productos que incorpora. Es decir, hoy en día tenemos justamente por la influencia de la digitalización tan avanzada y las nuevas tecnologías, pues tenemos en la mayoría de nuestros hogares productos que consideramos hoy de uso masivo porque lo tiene la colectividad en general, desde una nevera y una lavadora que se programan de manera automática, hasta nuestros televisores que nos recuerdan qué actividades tenemos que hacer. Cada vez que se inutiliza o se deja de usar un producto de eso, tenemos que ver cómo lo desechamos, puesto que generalmente sus componentes duros, sus hardware, tienen elementos de degradación del globo terráqueo, es decir, componentes tóxicos para la habitabilidad humana. Y eso hace que, bueno, que ya dejó de ser un tema de uso poco frecuente para convertirse en un tema cotidiano de nuestra realidad. Y por lo tanto también hay que incorporarlos en los estudios de conducta del consumidor, porque tenemos también que ver allí cómo se influye y se educa en esto. En tanto eso es así, estamos haciendo psicología también del consumidor, porque es el mismo ser, es el mismo consumidor quien tiene que desechar sus productos, y en tanto esa unidad debe estudiarse como lo que es una unidad de comportamiento. Esto es importante considerarlo hoy en día, sobre todo la juventud actual ha enseñado a las generaciones anteriores a mm, respetar el, el globo terráqueo con mayor, vamos a decir, énfasis, en el sentido de que ahora sí, pues sabemos que la contaminación produce efectos nocivos determinantes, que los cambios de clima, que los experimentos nucleares, que el desecho de elementos no biodegradables, en fin, todo esto está afectando la vida en la Tierra, está afectando la perdurabilidad misma de la Tierra y por supuesto a sus habitantes. Esta conciencia hace que entonces sea objeto también de estudio de la psicología del consumidor esta conducta de desecho, de desecho.
Como les decía, pues la historia de la psicología del consumidor, en tanto estudio de conducta de uso de productos masivos, realmente podemos considerarla que la época pionera fue justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Es allí donde comienza una reindustrialización potente, emergente, fuertemente para crear nuevos bienes para esa comunidad humana que venía pues de tener tanto, de padecer de tantas escasez y que en ese momento entonces histórico empieza a dársele pues a querer suplir esas necesidades perentorias y no tan perentorias que estaban muy satisfechas o del cual había carestía por la época de guerra tan prolongada que vivió la humanidad. Entonces se le encarga a la economía como la ciencia social de ese momento, la ciencia social, vamos a decir, de mayor impacto en ese momento de los 42, 43, se le encarga a ella el estudio de estos potenciales consumidores de productos, de bienes o de servicios, cuáles, cómo podía abordarse, cuáles serían los canales de comercialización más expeditos, qué requería esa población o qué consideraba como requerimientos básicos para ello, cómo podían aumentarse o crearse en ese momento la seguridad de que sus gustos o su preferencia podían ser suplidos, de modo que permitiera abrirse hacia otros consumos. En fin, se le encarga a esta ciencia que es la de la administración de las finanzas y de los recursos de un determinado espacio, país, una organización, un sector, una región. A los economistas entonces se le encarga la tarea de estudiar a ese consumidor para ver cómo podía satisfacérsele. Por supuesto, ella trabaja multidisciplinariamente, inicia, por supuesto, y empieza a buscar información de otras ciencias sociales del momento, como la sociología, la antropología cultural, que permitieron dar información de toda, vamos a decir, de la masa humana en general, de sus necesidades fisiológicas hasta sus necesidades de seguridad, pasando incluso por en lo que en ese momento, perdón, lo que en ese momento significaba para ellos, en virtud de venir de una guerra prolongada. Y la economía entonces pide a la sociología, a la antropología cultural y a las estadísticas, por supuesto, a la ciencia de las estadísticas, para que con investigaciones de campo pudieran determinar o pudiera aproximarse más a la conducta efectiva de estos potenciales consumidores o consumidores. Es entonces, años después, cuando se incorpora la psicología, realmente como ciencia social, influyente, determinante en este objeto de estudio. Cuando se incorpora la psicología, se incorpora con las concepciones, vamos a decir así, tradicionales
de de nuestras formaciones profesionales, es decir, con los enfoques que en ese momento existían o se conformaban como los fundamentales en el mercado, con el enfoque conductista y el enfoque psicoanalítico fundamentalmente, empiezan a hacerse interpretaciones de ese sujeto de estudio que es el consumidor basado pues en las investigaciones que teníamos de psicología general, las investigaciones de campo sobre el comportamiento y el aprendizaje humano. Esto repercute fuertemente, los resultados de estos estudios repercuten y resuenan fuertemente en aquel grupo de economistas, sociólogos, antropólogos y estadistas que están estudiando la manera como llegar a esos consumidores y es entonces cuando se incorpora la psicología como disciplina fundamental o importante dentro del estudio del comportamiento del consumidor. Ahora, en ese momento, sus investigaciones, investigaciones de campo, de tipo generalmente descriptivo, analítico, exploratorio, incluso correlacional, permitían entonces contribuir con estas otras ciencias sociales para la toma de decisión de productos, de precios incluso dónde colocarlos, o los nichos de mercado, cómo se podía hacer el proceso de comercialización para que fuera aceptado por la población. Y es cuando empieza realmente el auge de la psicología del consumidor como disciplina protagónica del proceso de entender, analizar y interpretar la conducta del consumidor. Por supuesto, alrededor de ese mismo tiempo comienza todo lo que es a considerarse el mercadeo, las cadenas de comercialización, el mercadeo, como disciplinas importantes para llegarle a la población que se pretende llegar con el producto o con sí, con los bienes que se están creando para esta humanidad. Y es entonces cuando se da realmente surge realmente el enlace como un equipo interdisciplinario entre todas estas disciplinas para dar cabida a lo que hoy conocemos como la psicología del consumidor. Por supuesto, reforzadas desde entonces con todo lo que son las nuevas tecnologías. Sin duda alguna, el manejo de las grandes datas, las big data, de los software estadísticos, por allí comienzan. No obstante, después todo lo que se refiere a los estudios de mercado, las encuestas a distancia, em, y hasta lo que hoy hemos visto, hasta esas redes potentes que realmente sustituyeron canales tradicionales como la televisión, la prensa, la radio, para convertirse realmente en los verdaderos comunicadores de experiencia acerca de un producto o un servicio. Y esto, señores, es lo que hoy en día denominamos realmente comportamiento del consumidor, el estudio del comportamiento del consumidor. Entonces, hablamos de profesiones sociales, matemáticas, tecnológicas, que convergen en el estudio de ese ser que consume. Podemos verlo rápidamente a través de la historia. Pudiéramos decir, por ejemplo, que en los años 50, como les decía, se le encarga la economía a
el predominio, realmente ella predomina como estudiosa de la conducta del consumidor y se le da a ella el protagonismo y se ve al consumidor como un ser racional que consume lo que piensa que debe consumir o lo que necesita, porque el enfoque de la economía es completamente racional. En los años 70, por supuesto, en la medida que se va incorporando las diferentes disciplinas y van demostrando, por ejemplo, en la psicología, los estudios y las investigaciones de la psicología del consumidor, cuanto a las leyes de la Gestalt, la manera de aprender del ser humano a usar las cosas adquirirla, las actitudes que asume una persona o el proceso actitudinal que asume una persona cuando va a adquirir un bien, cuáles son las motivaciones fundamentales que lo eh, impulsan a adquirir uno u otro, o otro producto. Todas estas investigaciones psicológicas pues ayudan entre los años 50 al final de los 50 y los 60 a determinar más específicamente ese comportamiento del consumidor y ayuda a segmentar incluso los diferentes mercados. De manera que llegamos a los años 70, después de tantos años de evolución, y nos encontramos que ya ese ser humano que consumía lo básico después de la guerra, o sea, ese humano posguerra, ya tiene vamos a decir así, un inconsciente colectivo, incorporado como consumidor y comienza realmente en la década de los 70 un fuerte consumismo, es decir, adquirir y consumir cosas no porque se requirieran dentro de la escala motivación satisfaciera necesidades fisiológicas o necesidades de seguridad o alguna necesidad realmente de tipo perentoria, sino porque realmente ya el ser humano empieza a consumir incluso por estatus. Más tengo, más consumo. La moda se vuelve una tendencia súper determinante para el consumo humano. Es la época donde no me gusta algo, lo desecho. Ya había empezado a haber un fuerte progreso de la economía, de los diferentes productos internos en las diferentes naciones, habían empezado a crecer y podían darse esos lujos sus ciudadanos. Eh, Empieza con la moda, empieza también a desarrollarse lo que es la obsolescencia del producto, es decir, acumular bienes o servicios que no se necesitaban o a colocarlos allí en el rincón de la obsolescencia. Para los años 80 se inicia ya, se expande tanto los mercados a nivel internacional que se convierte en industrias, un fuerte movimiento industrial global, donde se instala vamos a decir así, otro nivel de consumo, que es es la industria del ocio y del entretenimiento y de la cultura. Hasta ese momento, pues veníamos desarrollando poco a poco estos movimientos, pero realmente en los años 80 podemos decir que se deslinda completamente, arranca completamente todo lo que es la industria del ocio, de los cines, teatros, cultura, arte, viaje.
y entonces eh, empieza entonces a visualizarse por primera vez el uso del tiempo como un recurso fundamental del ser humano y empieza a incorporarse justamente entre las necesidades de las necesidades del ser humano, el ahorro del tiempo para poder maximizarlo en otros requerimientos. Entonces vemos el surgimiento de las comidas fast, em, empaquetadas, procesadas, de alimentos fáciles de realizar en casa, en fin. eh, Empieza a llegar todo lo que es la industria de los supercines, ¿ok? Y pues el ser humano se monta en esta vorágine. Encontramos después que en los años 90 hay un desarrollo, pero súper importante de todo lo que son, sí, los TICs, todo lo que es la tecnología de la información y de las comunicaciones. Eh, es la época en que comienzan a usarse los primeros computadores para uso doméstico o comercial, pequeño. Ante esa época se reservaba los TIC para grandes empresas, bancos muy grandes o era un de dominio muy especializado, pero ya en los 90 comienza a masificarse. También ya después de haber desarrollado todo lo, vamos a decir, los pros y los contras de lo que significaba esta vida tan fácil del ocio, de los alimentos procesados, de los consumos de azúcares o de alimentos con químicos para su procesamiento, en fin. Y llega un momento en que el hombre se detiene a pensar otra vez en su salud y el cuerpo humano se convierte entonces en ese momento en una inversión importante para el ser humano como objeto de consumo. Este, Se acuña entonces el término de calidad de vida. Yo tengo que cuidar mi cuerpo, mi espíritu y mi salud mental en alguna forma menor, pero sí empieza a importar por primera vez todos estos conceptos. Eh, es la época en donde salen se acuñan el spinning, los aeróbicos, los gimnasios surgen como para mantenerse siempre, ¿ok? Y en el año 2000 hay un incremento significativo de todo lo que es el negocio online y las tendencias a la digitalización. Ya aquí definitivamente se incorpora la vida digital del ser humano, en el ser humano. Empezamos a movernos a través de estos sistemas para todo. mm, Desde el teléfono celular se convierte en prácticamente nuestra herramienta de vida más importante, sustituyendo a otros. La prioridad de la búsqueda de la seguridad en todos los ámbitos. Pero cuando sucede la pandemia, en plena mitad de los 2000 o ni siquiera en la plena mitad, en la primera, estamos todavía en la tercera parte de este siglo, y sin embargo ya vemos como la pandemia pues, mm, eh, impactó significativamente, cambió los hábitos de consumo del ser humano. Entonces, sigue o más bien se fortifica esa orientación hacia mantenerme saludable,
hay que irse a la localidad, ya no puedo ir a comprar, ando aquí en Venezuela, pues, a comprar el aceite de oliva español, porque claramente la pandemia nos encerró y nos hizo entonces reinventarnos con las compras locales, compras más cercanas. Ahora nos convertimos en consumidores ahorradores, sobre todo las nuevas generaciones tienen mucho más conciencia social y eh, ambiental. Y las compras pues son más conscientes porque definitivamente el poder adquisitivo de los 80 y de los 90 ya no son los recursos eh, económicos en términos de liquidez monetaria pues, disminuye. Entonces podemos ver con toda esta evolución de la conducta humana, evoluciona también la psicología del consumidor. Se convierte, entonces pasa de ser una disciplina de ayuda a otras disciplinas sociales más grandes que estudian el fenómeno de comportamiento de consumidor, a ser una disciplina pionera, y no solamente pionera en el sentido de líder, sino en el sentido de redefinir realmente qué es lo que se, o segmentar realmente lo que es propio de la psicología como ciencia para nutrir otra ciencia en la toma de decisiones que es relacionadas a ese consumidor. Entonces, la psicología de consumidor se convierte básicamente en una profesión, sí, una profesión protagónica para el estudio del comportamiento del consumidor, en tanto es casi que la proveedora de información experimental para las otras profesiones tomen decisiones al respecto. Me explico. Es la psicología entonces la que tiene la responsabilidad de estudiar los fenómenos perceptivos que se dan en el consumidor, cuáles son las actitudes que tiene, cómo se dan esos productos, estos procesos de cambio de actitudes, cuáles son las motivaciones fundamentales que impulsan a un consumidor a adquirir determinados objetos y no otros. Estudia la personalidad de ese consumidor y determina realmente si existe una relación entre características, rasgos de personalidad del individuo, tendencias personales, temperamentales y de carácter, se relacionan con la forma en que yo adquiero y lo que yo adquiero. Y todo esto realmente lo estudia la psicología del consumidor para dar el insumo a la economía, para dar el insumo eh, a la psicología de masa, la sociología, para dar el insumo, perdón, a eh, mercadeo y publicidad, procesos comercializados y para darle insumo al mismo proceso industrial en tanto información sobre el diseño, rediseño de productos o de nuevas necesidades. Pasamos de ser una profesión de apoyo para una toma de decisión a ser una profesión de protagonismo para la toma de decisión de compra. Eh, Podemos decir entonces
que en la era digital, en este momento, se tiene un consumidor que busca lo mejor y que para ello se informa, que contrasta opiniones, que lee artículos, que lee fichas técnicas. O sea, un consumidor ahora entrenado que negocia lo que quiere, es decir, es capaz de influir incluso en el proceso de diseño y rediseño de un producto, ¿ok? Más selectivo a la hora de comprar, decidiéndose por aquellos productos o servicios que no le impliquen una pérdida de tiempo o al menos que no le consuman demasiado de su tiempo. Porque recordemos que el recurso fundamental que tiene el ser humano entonces es el tiempo. Un consumidor con una mayor conciencia, con una mayor preocupación por el planeta, por la naturaleza y por los animales. Cuida más su entorno, cuida más el planeta. Es interconectado con la posibilidad de conectar personas en cualquier lugar, pudiendo compartir cosas, intercambiar opiniones o informarse de lo que puede en cualquier momento y con quien desea al estilo 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, tenemos información de todo lo que queremos en cuanto a bienes o productos en el momento que queramos. Yo quiero comprar una silla ergonómica, veo todas las sillas económicas que pueda haber en Venezuela, si quiero comprar en Venezuela, y mandarla a traer desde cualquier punto, con una rapidez que hace 15 años no me imagino. Entonces vemos que el comportamiento del consumidor como objeto de estudio es un campo interdisciplinario entre varias disciplinas como la economía, la psicología, el marketing y el TICS, entre otros. Ahora, ¿qué ofrece la psicología en la actualidad al estudio del comportamiento del consumidor? Bueno, sabemos los estudiosos de psicología que se han dado grandes pasos en la psicología hoy, sobre todo en el apoyo, con el apoyo de las neurociencias. La neuropsicología ha llegado para quedarse. El estudio de las localizaciones cerebrales, el estudio del cerebro y todas sus localizaciones cerebrales y de toda la gama de impacto de las diferentes conductas humanas en el cerebro fisiológico, determina realmente la posibilidad de investigaciones a pasos agigantados para determinar no solamente salud, sino también para determinar preferencias, porque hay localizaciones incluso para colores específicos, para sensaciones específicas, para emociones específicas. Nuestro sistema de recompensas y castigos está muy definido a nivel cerebral, que nos gusta y que nos disgusta. De modo que toda esta información es útil para la psicología del consumidor y para el estudio del comportamiento del consumidor. En tanto, nos permite saber qué les gusta, qué les disgusta eh, a la mayoría pues, de las personas, o determinar con precisión estadística a través de las grandes bases de datos, pues cuáles serían las preferencias humanas, ¿no? Y que pudiera colocarse en un mercado con mayor efectividad. Esto sin duda alguna es un mayor avance y entre eso están las neuronas espejo, los estudios de las neuronas espejo, porque nuestros hijos tienen gustos muy parecidos a los nuestros, ¿ok? El estudio de la energía oscura del cerebro, como también otro elemento neurofisiológico que nos permite de alguna forma saber que estamos trabajando
nuestra mente está trabajando las 24 horas y por lo tanto estamos procesando información y que esa información puede ser perfectamente de índole de toma de decisiones en cuanto al consumo humano, en cuanto a decidir por cualquier objeto, desde qué mayonesa quiero comprar mañana hasta, bueno, estoy determinando si compro una casa en una zona A o una zona B. Y todo eso está allí como estudio de preferencias del consumidor en tanto lo estudia la psicología. De modo que la psicología tiene mucho que aportar para el estudio del comportamiento del consumidor y para retroalimentar al resto de las disciplinas en cuanto a gustos, preferencias, ¿ok? Y por lo tanto a la posibilidad de hacer rediseños, rediseños, cambios de plaza, cambios de paquetes, de empaquetado, determinación de colores de preferencia y evitar los sesgos perceptuales que en donde más incurrimos, o sea, en la habituación, en el bloqueo, en las distorsiones. También hemos desarrollado grandes avances o junto con otras profesiones, siempre trabajando con otros, en el uso del lenguaje gestual como determinante para saber si realmente efectivamente nos comunicamos, conectamos y hay la tendencia de consumo hacia un producto. La psicología del color, que ya en la clase pasada hablamos de ella, sobre cómo tiene relación significativo con los diferentes conceptos, emociones, incluso estaciones, cambios climatológicos. Em, ya hablamos de todo lo que influye en los estudios de las distorsiones, las bloqueas, las esas perceptivas. Todas esas investigaciones las hacemos desde el campo de la psicología, eh, enfatizando pues todo lo que es el conocimiento de percepción, leyes de la percepción, teoría de los umbrales, en fin, que nos permite entonces conocer cuáles son esos disparadores o esos frenadores de adquisición en la conducta humana de comprar o dejar de comprar algún producto. Ahora, ¿qué retos y desafíos se nos producen en la... Bueno, definitivamente hay que continuar fomentando la interdisciplinariedad, porque no solamente nosotros damos información al resto de las profesiones, las otras profesiones nos indican a nosotros lo que quieren y nos retroinforma también de nuestros avances, del impacto que tenemos en la efectividad de conductas de consumo. ¿Ok? Y entonces hay que continuar fomentando esos estudios interdisciplinarios, es decir, seguir trabajando en equipo con las otras disciplinas, profundizar el conocimiento a base de la neurociencia, del neuromarketing, porque ya sabemos que es determinante, que llegó para quedarse, el saber exactamente qué es lo que piensa la persona, dónde estimularse, en fin, esto es... en otros tiempos era magia, hoy es ciencia. Ofrecer alternativas de segmentación y branding basadas en estudios psicológicos, ¿verdad? ¿A quiénes específicamente le gusta determinado producto, color, sensación, cómo lo consideran desde el punto de vista actitudinal y, por supuesto, también dividir el mercado. Nos permite entonces esos estudios de psicología hacer todo esto.
Enfatizar en el estudio de la sensación y la percepción, combinando los diferentes enfoques, incorporando los hallazgos de la neurobiología y realizando la propuesta del marketing digital. Investigar acerca de los cambios en las necesidades, motivos y cómo aprende el consumidor en la actualidad. ¿Ok? Bueno, para nadie es un secreto que la IA llegó también como parte de ese desarrollo tecnológico digital para sintetizarnos la vida y por supuesto también nos permite entonces aprender sobre necesidades de consumo y también la manera de cómo podríamos satisfacer. Eh, la IA hoy en día, pues, para estas investigaciones nutre, aporta y permite toma de decisiones muy acertadas. Pero también tenemos retos y desafíos. Tenemos retos, tenemos desafíos porque rayan, y esto debo ser bien, como docente, debo ser bien claro con ustedes, rayan en situaciones de ética donde tenemos que estar muy bien parados para determinar como profesionales de la psicología y de la psicología del consumidor en tanto persuasión o manipulación, a qué debemos y hasta dónde debemos alcanzar. Entonces, desde ese punto de vista, pues se convierte en un reto y en un desafío. Si bien nosotros tenemos códigos de ética, y sí los tenemos bien blindados, pues siempre la característica humana de la subjetividad permite interpretaciones. Y es allí donde, en esos huecos, donde peligra, donde quedan entredichos, donde está el riesgo de, vamos a decir así, de incumplir con la ética o de no ser lo suficientemente hasta científicamente honesto. Entonces, todo lo que hagamos dentro de la psicología del consumidor debe hacerse con un máximo de interés y cumplimiento de nuestro manual deontológico. Podemos entonces analizar y ofrecer perfiles psicológicos de influencers deseables para una marca o empresa. Podemos crear personalidades que lleguen a la experiencia de la mayoría o a la experiencia del segmento de mercado que queremos llegar. Hasta ahí hemos llegado los psicólogos que estudian psicología del consumidor con los diferentes equipos interdisciplinarios. Participar en investigaciones de tono, ritmo, volumen, cadencia y contenido de palabras requerida para realizar telemarketing exitoso según el producto o el servicio. El telemarketing, el marketing digital, requiere unas habilidades nuevas que el psicólogo tiene que estudiar y desarrollar sus investigaciones para realmente dar información certera. Y todo lo que tiene que ver con voz, el paralenguaje, es importantísimo que lo estudien. De allí que los educadores, los lingüistas y los psicólogos de consumidor que estudian, tengan allí un trabajo bien arduo y ético. Integrarse en investigaciones de motivación y satisfacción laboral en empresas como una manera de endomarketing, bajo la premisa de empleados felices, mejores productos y clientes más satisfechos. Ahora los psicólogos también tenemos esa posibilidad de asesorar, consultar, acompañar en los procesos de endomarketing de las empresas con un enfoque de colocación de productos, ¿ok? Porque ya se ha determinado, es una realidad que la mejor forma de esa motivación y satisfacción laboral y de vender la imagen de una empresa comienza justamente con los empleados de ella. De allí que
cobre gran importancia hacer psicología del consumidor dentro de las organizaciones, para las organizaciones. Continuar profundizando en los estudios de psicología del color y su impacto en la publicidad y el mercadeo. Esto no para, o las tendencias, las modas, lo que... Y si hay el surgimiento, pues, de nuevas, vamos a decir, valoraciones colectivas sobre los colores. Profundizar en estudios que involucren modelos matemáticos inferenciales, gracias a Dios, basados en la gran información que tenemos con las Big Data, o sea, con las datas que arrojan los sistemas de telecomunicaciones, que nos permite entonces tomar decisiones precisas. Entonces, tenemos entonces que involucrar esos modelos matemáticos que nos ayuden a dar mayor precisión a la toma de decisiones respecto a lo que es una investigación en psicología del consumidor, por ejemplo. Como vemos entonces, hay muchísimo por hacer en psicología del consumidor. Hemos dado pasos agigantados desde no estar dentro del concepto de estudio del comportamiento del consumidor hasta ser protagonista hoy en día y con muchos desafíos, teñidos pues por todas las innovaciones en las tecnologías, en las nuevas tecnologías y gracias a los avances científicos de nuestra ciencia, específicamente en la neurofisiología y en la neurología. Em, Esto con respecto a la asignatura. Bueno, yo agradezco los que puedan ver este video posteriormente y ojalá lo vean antes de entregar la tarea 4, porque es justamente importante decirles aquí en relación a la tarea 4 que es un estudio comparativo de los diferentes consumidores que nos podemos encontrar en este momento, como son los consumidores adolescentes, los de adultos o joven adultos y los de tercera edad, que por favor toda información que nosotros demos en un trabajo académico debe ser sustentado. No podemos decirlo y darlo por hecho porque nos lo dijo un blog o porque nos lo dijo la guía. Tenemos que sustentarlo. Según fulano de tal, este tipo de consumidor es más creativo, acepta más ideas, no sé qué. Pero no em, coloquen la idea como si fuera suya, porque no lo es. Y entonces en eso estamos haciendo plagio. Corremos el riesgo entonces de que se califique como plagio. Entonces, todas las ideas consideradas, tomadas de otro autor, hay que respetar al autor. Creo que esto es algo importante que yo debía decir hoy acá y ojalá la mayoría de los estudiantes lo logren ver y logren entonces disminuir los errores por esta causa. Del resto, bueno, recordarse que todo trabajo tiene una portada institucional con sus logos, los logos de la universidad, que debe tener una página de referencia. Eso es imprescindible. Y que todas las conclusiones que hagamos un trabajo parte de otro, no son ideas puramente mías. Yo concluyo y resumo en base, pero la tomé fundamentalmente desde la perspectiva constructivista. Vygotsky consideró tal cosa, desde la perspectiva de, se observa desde la multidisciplinariedad de la psicología del consumidor y los enfoques de fulano, de tal, Schiffman, Solomon, quien ustedes consideren, se parafrasea pues su investigación y se concluye. Así debemos hacer una conclusión universitaria. Creo que estos son tips que era importante que se lo dijera para evitar em, errores, eliminar, disminuir calificaciones por estos errores que debemos controlar ya, que son mínimos, pero que, bueno, aparentemente no conocemos.
Entonces, bueno, chicos, buenas noches y suerte para todos en la culminación de sus asignaturas.